Después de que mi tío Ethan descubrió que estaba enamorada de él, me envió al extranjero. Mi relación con mi tío Ethan siempre había sido diferente a la que tenía con cualquier otro miembro de mi familia. Él era el hermano menor de mi madre, y solo nos llevábamos 10 años. Así que, desde pequeña, siempre lo vi como una figura divertida, alguien a quien admiraba profundamente. Ethan tenía un encanto especial, una personalidad cautivadora y una forma de ver el mundo que me hacía sentir que podía contarle cualquier cosa. Cada vez que venía de visita, mi ánimo cambiaba y me sentía como si todo mi mundo cobrara un nuevo sentido. A medida que crecí, esos sentimientos se hicieron más intensos. Lo que antes era simple admiración se fue transformando en algo mucho más fuerte y complicado. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era una fase pasajera o una simple confusión. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que lo que sentía por él no era un amor platónico, ni una simple admiración. Era algo más, algo que no podía controlar y que me asustaba. Sabía que era inapropiado y que jamás debía confesarle a nadie lo que sentía, pero mantenerlo en secreto me resultaba cada vez más difícil. Un día, después de años de guardar silencio, sucedió lo inesperado. Ethan y yo estábamos conversando en la terraza de su casa, como tantas otras veces. Habíamos salido a cenar y en algún momento de la noche, bajo las estrellas, dejé escapar una confesión. Fue algo que no planeé, simplemente me salió, como si las palabras hubieran estado esperando a salir todo ese tiempo. «No puedo evitar sentir algo más por ti», susurré, casi sin darme cuenta de lo que decía. Ethan se quedó en silencio y su expresión cambió de inmediato. No respondió, pero pude ver en sus ojos una mezcla de sorpresa, confusión e incomodidad. Me arrepentí al instante, sintiendo que había cruzado una línea que jamás podría borrar. Él no dijo nada más esa noche y simplemente se despidió de manera cortante, algo completamente fuera de lo normal. Los días que siguieron fueron extraños. Ethan comenzó a poner distancia, a evitar nuestras conversaciones y a inventar excusas para no verme. Sentía que había destruido nuestra relación, que lo había puesto en una situación en la que no sabía cómo reaccionar. Me dolía verlo tan distante, pero al mismo tiempo entendía que había provocado un cambio que era imposible revertir. Finalmente, unas semanas después de aquella noche, mis padres me llamaron para darme una gran noticia. Ethan, quien trabajaba en una empresa con contactos internacionales, había gestionado para mí una beca para estudiar en una prestigiosa universidad en el extranjero. La noticia me tomó por sorpresa. Mis padres estaban emocionados, pues veían en esta oportunidad una forma de abrirme camino y de expandir mis horizontes. Sin embargo, yo sabía que esa beca no era una casualidad ni un simple gesto de generosidad. Era la solución de Ethan para poner distancia entre nosotros. Aunque la oportunidad era extraordinaria, una parte de mí se sintió traicionada. Sentí que Ethan me estaba enviando lejos para deshacerse de un problema, para asegurarse de que mis sentimientos no volvieran a interferir en su vida. No sabía si debía sentirme agradecida o dolida, si debía aceptar su decisión como una señal de que nunca habría nada entre nosotros. Aún así, al ver la emoción de mis padres y las posibilidades que se abrían frente a mí, decidí aceptar la oferta. La despedida fue breve y fría. Ethan no vino a verme, y ni siquiera me dio una última conversación antes de mi partida. Sentía que se estaba protegiendo, que no quería enfrentar lo que había sucedido entre nosotros. Durante el vuelo al extranjero, mi mente era un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la emoción de comenzar una nueva vida en otro país, pero por otro, la tristeza y la confusión por la distancia que ahora me separaba de Ethan. Me sentía como si estuviera huyendo de mis propios sentimientos, sin saber cómo encontrar un cierre. El primer año en la universidad fue difícil. Aunque las clases y los nuevos amigos lograban distraerme, el recuerdo de Ethan y la forma en que se alejó de mí me acompañaban constantemente. Intentaba concentrarme en mis estudios y en adaptarme a mi nuevo entorno, pero había días en los que el dolor de su rechazo me golpeaba con fuerza. Sabía que era una situación complicada, pero a veces me preguntaba si él no había podido encontrar una forma más amable de manejarlo. Me sentía como una carga que él había decidido enviar lejos, una herida abierta que prefería no ver. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida. Hice amigos que me apoyaron y que, sin conocer todos los detalles, entendieron que venía de un momento emocionalmente complicado.
Encontré a personas que me ayudaron a ver que, aunque había amado profundamente y sentido un dolor inmenso, esa experiencia no definía mi vida. Empecé a centrarme en mí misma, en mis metas y en lo que quería para mi propio futuro. Sin embargo, aún guardaba un vacío en mi interior, una falta de cierre que no me dejaba avanzar del todo. Pasaron 2 años hasta que finalmente tuve el valor de enviarle un mensaje a Ethan. No esperaba una respuesta, pero necesitaba decirle lo que sentía y cerrar ese capítulo de una vez por todas. Le escribí que entendía sus razones, que no guardaba rencor y que había aprendido a seguir adelante. Le agradecí la oportunidad que me había dado de estudiar en el extranjero, y le dije que, aunque el tiempo y la distancia habían cambiado muchas cosas, seguía apreciándolo como la persona especial que fue para mí. Para mi sorpresa, Ethan respondió unos días después. Su mensaje era breve, pero sentí en sus palabras un intento de reconciliación, un deseo de suavizar lo que había sucedido entre nosotros. Me dijo que nunca había querido hacerme daño, que lo que sentía por mí era también un cariño profundo, aunque diferente. Me pidió disculpas por la forma en que manejó la situación, admitiendo que no supo cómo reaccionar y pensó que enviarme al extranjero era la mejor manera de evitar más dolor para ambos. Sus palabras, aunque tardías, me dieron la paz que tanto había buscado. Comprendí que había sido una situación compleja, una en la que ambos habíamos tenido que tomar decisiones difíciles. A partir de ese momento, me sentí finalmente en paz con lo que había sucedido. Pude recordar a Ethan sin dolor, sin resentimiento, y acepté que nuestra relación había sido especial a su manera, aunque nunca fuera lo que yo esperaba. Con el tiempo, continué mi vida y construí relaciones nuevas, aprendiendo a amar de una manera diferente. Mirando hacia atrás, comprendí que Ethan había sido una parte importante de mi crecimiento, alguien que me enseñó, a su manera, sobre los límites del amor y las complejidades de las relaciones. Aquella experiencia me hizo más fuerte, y aunque siempre recordaría a Ethan con cierto cariño, sabía que mi vida y mis sentimientos me pertenecían plenamente. La vida continuó después de aquella despedida definitiva, y el tiempo me ayudó a ver con claridad el impacto que Ethan había tenido en mí, tanto en lo positivo como en lo doloroso. Aquella experiencia me dejó una gran lección. No siempre el amor y el cariño se manifiestan de la forma en que queremos o necesitamos. Ethan había tomado una decisión complicada, quizás errada, pero su reacción era también un reflejo de sus propias inseguridades y límites. Aprendí que cada persona ama a su manera, y que a veces lo mejor que podemos hacer es aprender a aceptar el amor que los demás son capaces de darnos, aunque sea en sus términos. Con cada año que pasaba en el extranjero, me fui construyendo a mí misma de formas que nunca imaginé. Me enamoré de la ciudad, del idioma y de la libertad que sentía al caminar por calles donde nadie me conocía, donde no existían las expectativas familiares que me habían definido durante tanto tiempo. Encontré en mis estudios una pasión renovada, en mis nuevos amigos una familia elegida, y en mis viajes la oportunidad de conocerme más a fondo. Me di cuenta de que, aunque Ethan había sido una figura clave en mi vida, había mucho más por descubrir en el mundo y en mí misma. En uno de esos viajes conocí a Marco, un arquitecto apasionado y creativo con una sensibilidad que me cautivó desde el primer momento. Su forma de ver el mundo y la vida era ligera, como si cada día fuera una nueva aventura. A diferencia de Ethan, con quien siempre había sentido una tensión y una profundidad que a veces me abrumaban, Marco era como un respiro fresco. Con él no existían las complejidades del pasado ni el peso de una relación imposible. Simplemente éramos 2 personas compartiendo el presente. Con el tiempo, Marco y yo nos convertimos en compañeros de vida. Él me ayudó a ver el amor desde otra perspectiva, una en la que no existían restricciones, donde podía ser yo misma sin miedo a perderlo. Su paciencia y su forma de escucharme, incluso cuando hablaba de mis heridas pasadas, me enseñaron que podía ser amada de una manera sana, libre de complicaciones y secretos. A su lado, aprendí a dejar de idealizar los amores imposibles y a aceptar que el amor real es aquel que te permite crecer sin condiciones ni limitaciones. Mi relación con Ethan se convirtió en un recuerdo lejano, algo que guardaba en el rincón de mi mente como una parte de mi historia, pero ya no como una fuente de dolor. De vez en cuando, mis padres me mencionaban alguna noticia sobre él, algún logro profesional,
o alguna reunión familiar a la que no pude asistir. Y aunque al principio esas menciones despertaban un eco de lo que había sentido, con el tiempo se convirtieron en simples comentarios, sin el peso emocional de antes. Un par de años después de haber terminado la universidad, me encontraba visitando a mis padres en nuestra ciudad natal. Era la primera vez en mucho tiempo que regresaba sin la carga emocional que había llevado conmigo en mis viajes anteriores. Estaba más fuerte, con la mente clara y la vida en paz. Durante mi estancia, mis padres organizaron una cena familiar para celebrar mi regreso y reunirnos después de tantos años. Al llegar, me sorprendió ver a Ethan, sentado entre mis primos y conversando animadamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Al principio, el reencuentro fue incómodo. Ambos nos miramos, y por un segundo, todos aquellos sentimientos que alguna vez me habían atormentado parecieron resurgir. Sin embargo, esa incomodidad duró solo un instante. Nos saludamos con una sonrisa, intercambiando palabras amables y sencillas. Noté que él también había cambiado, que el tiempo había dejado su huella en él, y que ya no éramos las mismas personas que habían compartido aquel momento confuso en el pasado. Durante la cena, hablamos de nuestras vidas, de los lugares a los que habíamos viajado y de nuestras carreras. Ethan me escuchaba con interés, y cuando me felicitó por mis logros, sentí que sus palabras eran genuinas. Me habló de sus propios proyectos, de las dificultades que había enfrentado y de cómo la vida lo había transformado. Fue una conversación ligera, sin las cargas emocionales ni las tensiones que antes habían marcado nuestras interacciones. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a irse, Ethan me llamó aparte. Su tono era amable, pero noté en su voz una sinceridad que pocas veces había escuchado. Quería decirte que siempre supe que eras especial y que lamento no haber sabido manejar las cosas mejor, me dijo, con una mirada serena. Espero que sepas que todo lo que hice fue intentando protegerte, aunque ahora entiendo que tal vez no fue la mejor forma. Sus palabras fueron un cierre definitivo, la última pieza que necesitaba para cerrar ese capítulo por completo. Le agradecí por su honestidad y por las oportunidades que en su momento me había brindado. Nos despedimos en paz, con una comprensión mutua que no habíamos tenido antes. Al regresar a casa, me di cuenta de que finalmente había sanado por completo. Ethan había sido una parte fundamental de mi vida, pero ahora era un capítulo cerrado, un recuerdo que podía mirar sin nostalgia ni dolor. Había encontrado la paz que tanto había buscado, y comprendí que el amor y el crecimiento personal no siempre provienen de las relaciones perfectas, sino de aquellas que nos enseñan lecciones profundas, incluso en su imperfección. Años después, Marco y yo nos casamos, rodeados de nuestros amigos y seres queridos. En ese momento, mirando a mi alrededor, supe que todo lo que había vivido me había llevado hasta allí. Había encontrado un amor que me hacía feliz, un camino propio y una paz interior que ya no dependía de nadie más. Ethan y yo mantuvimos contacto ocasionalmente. Él siguió adelante con su vida, al igual que yo con la mía. Nuestra relación, aunque compleja, se había transformado en un lazo distante, pero respetuoso. Con el tiempo, me di cuenta de que el amor no siempre es como lo imaginamos, y que en ocasiones los lazos más fuertes son aquellos que nos enseñan a amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Años después, mientras Marco y yo formábamos nuestra propia familia, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado y crecido desde aquellos días turbulentos en los que mi vida giraba en torno a Ethan. Ahora tenía mi propia vida, construida desde el respeto y la complicidad, y junto a Marco me sentía plena y realizada. Pero la historia con Ethan, aunque distante, seguía siendo una lección importante que había marcado mi camino. Un día, mientras estábamos de vacaciones con nuestros hijos en una playa tranquila, recibí un mensaje de Ethan. Habían pasado años desde nuestra última conversación en la cena familiar, y el mensaje me tomó por sorpresa. En su texto, me preguntaba cómo estaba y me contaba que, tras una serie de cambios en su vida, había decidido mudarse cerca de nuestra ciudad natal. Al final, mencionaba que le gustaría vernos algún día si yo estaba de acuerdo. La idea me tomó por sorpresa, pero después de unos días reflexionando, decidí aceptar. No había rencor en mí y sentía curiosidad por saber en qué se había convertido después de tanto tiempo. Nos encontramos en un pequeño café, y al verlo, noté que había envejecido un poco, que su rostro reflejaba más serenidad y experiencia de vida.
Ya no era el joven despreocupado que recordaba de mi adolescencia. Ahora, Ethan parecía haber cambiado profundamente, como si el tiempo y sus propias experiencias lo hubieran llevado por un proceso de reflexión parecido al mío. Cuando hablamos, noté en él una sinceridad y una calma que antes no había visto. Durante nuestra conversación, Ethan se abrió de una forma que nunca antes había hecho. Me contó que había pasado por varias relaciones, pero que nunca había sentido una conexión tan fuerte como la que tuvimos nosotros. Me confesó que mi confesión de años atrás le había afectado mucho más de lo que dejó ver y que la decisión de enviarme al extranjero había sido una de las más difíciles de su vida. No había dejado de preguntarse si había sido lo correcto. Y aunque me había alejado, siempre había tenido la esperanza de que yo encontrara la paz y la felicidad que me merecía. Esa charla fue un momento de claridad para ambos. Ethan, a su manera, me dio el cierre definitivo que en su momento había buscado. Me agradeció por haber sido alguien importante en su vida y me dijo que, aunque en ese entonces la situación había sido complicada, ahora comprendía que había sido parte de nuestro crecimiento mutuo. Nos despedimos con una sonrisa y con la certeza de que aquel capítulo estaba cerrado de una vez por todas. Volví a casa sintiéndome en paz. Esa última conversación fue como el último eslabón en una cadena que me había atado durante mucho tiempo, y sentí que finalmente todo había encontrado su lugar. Marco, con su paciencia y apoyo incondicional, fue la primera persona a quien le conté todo lo que habíamos hablado. Él, como siempre, escuchó sin juzgar, comprendiendo que aquella historia, aunque dolorosa, había sido necesaria para que yo llegara a ser quien era. Con el tiempo, Ethan y yo mantuvimos un contacto cordial, sin ataduras ni expectativas. Su vida y la mía continuaron en caminos distintos, y aunque nuestros recuerdos compartidos habían sido intensos, ahora pertenecían al pasado. Yo había aprendido que el amor, en todas sus formas, tiene la capacidad de enseñarnos, de mostrarnos partes de nosotros mismos que no conocíamos. A veces es un amor que dura toda la vida, y otras, como en el caso de Ethan, es un amor que nos enseña a dejar ir. Esa experiencia me enseñó que no todo amor está destinado a quedarse, y que la verdadera fortaleza viene de entender cuándo soltar, cuándo cerrar capítulos y cuándo dejar espacio para algo nuevo. Ethan había sido una persona especial en mi vida, pero la vida me había mostrado que existían amores más sanos y relaciones más plenas. Junto a Marco y nuestra familia, encontré un amor que me daba paz y alegría, uno que no traía consigo las complejidades ni las contradicciones del pasado. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que todas las experiencias que viví, desde los momentos más felices hasta los más complicados, me llevaron al lugar en el que siempre debí estar. Encontré en Marco y en nuestra familia la plenitud y la paz que un día busqué desesperadamente en otro lugar. Ethan siempre será un recuerdo importante, pero ahora lo veo con la claridad de quien ha encontrado su verdadero hogar y su verdadera felicidad.